John Silence Radio. Hola, ¿qué tal, mapaches? Esto es John Silence Radio. Bienvenidos a una nueva sección. Gracias al grandioso éxito que tuvo nuestro programa piloto, traemos ante ustedes Tradiciones y Leyendas de la Colonia. Tradiciones y Leyendas de la Colonia fue un cómic mexicano de terror, lanzado en 1963 y publicado por última vez en 1983. Espero que te guste esta nueva sección y por favor no olvides seguir el canal, recomendarnos y darnos like. El Nahual de la Lagunilla. La historia comienza explicándonos que allá por el siglo XVII, toda la zona que hoy es la calle de Bolivia, Perú, Paraguay, hasta el mercado de la Lagunilla, era una laguna insalubre y peligrosa. Explican que solo algunas mujeres se aventuraban para lavar ropa o para cazar patos y peces. La leyenda narra que por las noches la laguna era un lugar espantoso. Sus aguas regurgitaban y emitían sordos gemidos como de 1000 almas torturadas que yacían en el fondo. Para hacer más terrorífica la situación, se contaba también que algo emergía de las aguas pestilentes. Durante las noches de luna llena, algunas personas escuchaban gritos. Y casi siempre después de esas noches tenebrosas, encontraban un cuerpo inerte en las aguas putrefactas. Los pobladores de la zona están asustados, hablan de las horribles muertes. Dicen que lo más terrible es que los cuerpos aparecen completamente destrozados y que seguramente son los demonios quienes les sacan las entrañas para devorarlas. Explican que se han encontrado los cadáveres sin una sola gota de sangre. Cuentan que apareció muerta la hija de Geraldo. Este jura vengar su muerte. 3 noches después, lleno de coraje y con sed de venganza, Geraldo va a buscar al demonio que mató a su hija. Llevaba una ballesta en sus manos, lanzó un reto al demonio. Le dijo: «Bestia, enfrentaos a mí si sois valiente». Geraldo insistía gritando para que saliera el monstruo. De pronto se hizo un silencio. Incluso las ranas y los patos y demás animales de la laguna guardaron silencio. No sonaba ningún viento y el aire malsano de la noche parecía haberse hundido en la laguna. Súbitamente, el hombre encuentra algo entre las aguas, algo que le heló la sangre. Pero no se nos explica qué es. Al día siguiente, tras haber escuchado terribles gritos, los vecinos van a la zona. Encontraron el cadáver ensangrentado de Geraldo. Explican que jamás habían visto un rostro tan horrorizado. Comentan que ya no deben frecuentar ese sitio, que deben darle parte a la justicia. Otro responde que se le ha informado, pero que nada han hecho en el lugar. En el año 1623 habitaba una gran casona un hombre rico llamado Don Luis García de la Serna. Se decía que el virrey tenía gran estima por este hombre, y debido a esto tenía gran influencia entre la gente principal de la entonces capital de la Nueva España. Posteriormente observamos que Don Luis García de la Serna visita a su amigo el virrey. Le pide disculpas por llegar de una manera tan inoportuna y le dice que tiene algo que preguntarle. Comenta que, si bien recuerdan, a él le gusta mucho la cacería, en especial la del pato. Explica que ha escuchado que cerca hay una laguna donde hay patos. Comenta que en la zona nadie los caza con armas de fuego. Explica que los pobladores del lugar hablan sobre una bestia o demonio que devora las entrañas de quienes osan acercarse a la laguna. El consejero del virrey explica que en esa zona hay misterios tan profundos que nadie podría explicarlos, y confirma ante el asombro de esos dos hombres que en ese lugar se encuentra un nahual. El virrey pregunta qué clase de bestia es esa. Su consejero responde que no se sabe a ciencia cierta, pero que es un hombre que parece un lobo. El virrey ríe estrepitosamente. No puede creer que en ese lugar crean en esas cosas. Confirma que seguramente debe ser un coyote. Su consejero responde que no, que es un hombre mitad bestia llamado Nahual, y que es un brujo poderoso. El virrey sigue riendo, comenta que son creencias de los locales, y reta a Don Luis García de la Serna a ir a la laguna esa noche. Más tarde, vemos 4 figuras que se acercan a la laguna. Don Luis García de la Serna, el virrey y 2 ayudantes suyos investigan. Tratan de no hacer ruido, piden guardar silencio. Los acompañantes se asustan.
El virrey pide que guarden silencio y que persigan a esa rana que está haciendo mucho ruido. El hombre intenta agarrarla, pero le es imposible, y persiguiendo al batracio, poco a poco se aleja de sus 3 compañeros. Finalmente, logra atrapar a la rana, pero en ese preciso instante, un enorme lobo le cae encima. Sus gritos son escuchados por sus compañeros. Angustiados, los hombres deciden ir en auxilio del criado, pero cuando llegan, este ya está muerto y con el cuello destrozado. Alcanzan a ver unas huellas enormes. Comentan que son las huellas más grandes que jamás hayan visto. Confirman que seguramente sí, pertenecen a un hombre bestia. Don Luis García de la Serna dice que eso es imposible, pero sus compañeros le preguntan cómo puede explicarse entonces esa huella. Para don Luis García de la Serna esto es un engaño. Dice que un indio se puso la piel de un coyote y que está tratando de asustar a la gente a su antojo. Explica que si siguen las huellas, encontrarán al responsable. Sin embargo, el consejero del virrey le aconseja no ponerse en peligro y deciden no ir. Don Luis García de la Serna comenta que al día siguiente seguirá a ese hombre y lo encontrará. Los hombres regresan a la enorme mansión. Tratan de convencer a don Luis que no acuda al siguiente día, pero este les dice que no tengan miedo, que seguramente todo se aclarará, y sigue riendo. Al día siguiente, después de entregar a la justicia el cuerpo de su criado, don Luis se fue a investigar. Quería mostrarle al virrey su valentía. Encuentra a un campesino y le pregunta si acaso sabe dónde vive el nahual. El campesino comenta que no va a decirle porque su vida corre peligro. Sin embargo, una mujer señala una casa y le dice: «Mira, en ese lugar vive el nahual, pero no te acerques porque te puede comer». Don Luis García de la Serna se acerca a la casa. Comienza a gritar: «Vamos, nahual, o lo que seas, salid en el acto, os lo ordena don Luis García de la Serna». De pronto aparece una hermosa mujer y comenta: «Tlameque es el nombre de mi padre, y no es nahual sino poderoso hechicero. ¿Qué quieres?». Don Luis no responde en el acto porque estaba asombrado por la gran belleza de la mujer. Entusiasmado, don Luis comienza a platicar con la mujer. Le pregunta si efectivamente ella es hija del hechicero. Ella confirma que sí, y lo invita a entrar. El interior del jacal del brujo era impresionante, tenebroso, mas don Luis no tuvo miedo. «Dígame, hombre, ¿qué es lo que desea?», preguntó el hechicero. Don Luis lo encara levantando la voz. «Voy a hablar bien claro», dice. «Sé que sois el culpable de cuanto robo y crimen ocurra en la laguna, mas anoche habéis cometido el último. De hoy en adelante os haré responsable de cuanto ocurra, y para garantizar que me cumplirás, me llevaré a tu hija». El hechicero, visiblemente afectado, le pide que no se la lleve, que si lo hace, lo va a maldecir. Pero don Luis comenta que la maldición le tiene sin cuidado. Más tarde nos muestran a don Luis besando a la mujer. Sus intenciones no eran hacerla su esclava, sino su amante. La mujer parece estar de acuerdo. Dice que se siente atraída por él. El hombre le confirma que es una mujer muy hermosa, pero que a pesar de todo, castigará a su padre por los delitos. La mujer parece estar afligida por esta decisión. Se levanta de la cama, camina y encuentra un puñal en una mesa. Lo toma y se lo entierra en el pecho. Atónito, don Luis García de la Serna observa la escena. Después, pide a su criado llamar a la justicia para informar que una mujer se ha dado muerte a sí misma en su lecho. Tras la terrible impresión, don Luis García de la Serna se deja caer abatido. Toma una copa de vino. De pronto, la casa entera pareció invadida de un extraño olor animal, a perro o a una res mojada. El hombre piensa que es un terrible y nauseabundo olor. Se pregunta de dónde puede proceder. De pronto, entre las penumbras, don Luis ve una figura. Se acerca lentamente y observa que es una enorme bestia que le cae encima. En ese preciso instante comienzan a tocar la puerta. Son los enviados del virrey que habían sido llamados por el criado de don Luis. Lo encuentran tirado y ensangrentado. Se preguntan qué pudo haberle ocurrido. El hombre comenta que una enorme y feroz bestia cayó sobre sí para devorarlo. Señala su rostro y les muestra a los hombres los zarpazos del animal.
Impresionados, observan a don Luis. Le preguntan también dónde está la muerta de la que hablaba. El hombre comenta que se había matado ella sola y que se encontraba en su alcoba. Pero cuando entran, la justicia y el clero no pudieron hallar nada. La mujer no estaba. Confundidos, los hombres comentan que posiblemente don Luis esté enfermando de la mente y se retiran. 3 días más tarde, don Diego y don Francisco recibían un extraño y urgente recado que les envió don Luis García de la Serna. Leen con detenimiento la parte final de la carta que dice: «Por amor de Dios, acudid en mi auxilio antes de que sea demasiado tarde». El consejero del virrey comenta que seguramente el hombre está perdiendo la razón. Sin embargo, el virrey dice que deben de ir a su ayuda cuanto antes. Presurosos llegan a la casa de don Luis. El criado les abre la puerta. Le preguntan qué es lo que le ocurre a su amo. El criado pregunta que verdaderamente no lo sabe, que lo más extraño es que diariamente don Luis le pide carne cruda. ¿Carne cruda?, preguntan. Así es, no come otra cosa, solo quiere comer carne ensangrentada. De pronto aparece Luis García de la Serna. Confirma, así es, solo quiero carne sanguinolenta, putrefacta y mucho mejor, llena de sangre. ¡Ah, qué delicia!, dice. Los dos visitantes observan con horror el terrible aspecto físico de don Luis. Le preguntan que qué es lo que le ocurre. Él dice que no lo sabe, pero implora ayuda. Comenta que tiene un hambre espantosa, pero que solo desea devorar carne sanguinolenta y pestilente, y que por las noches tiene ganas de aullar. El consejero del virrey le dice que traerá un doctor. Don Luis dice que por favor no tarden, que cada día se siente peor. Por la tarde, los dos amigos de don Luis regresaron con el médico. Entran a la mansión, pero no ven al criado y ni siquiera ven a don Luis. Comienzan a buscarlo. En el fondo del jardín observan una grotesca figura arrastrarse de manera bestial. Es don Luis gruñendo y gritando. Parece que acaba de matar un animal. Le comentan que qué está haciendo allí. Horrorizados, observan que el hombre camina en 4 patas. Don Luis se toma de la cabeza y comienza a decir incoherencias. Los hombres se dan cuenta que apesta a perro y a carroña. Preguntan al doctor qué piensa sobre la enfermedad de Luis. El hombre, visiblemente asqueado, comenta que seguramente habría sido mordido por un animal con rabia, que nada puede hacer por él, y se despide. Los dos hombres se acercan a Luis. Le comentan que se ha marchado el doctor. Don Luis parece estar contento. Salta de alegría y les dice: «Mejor que se haya ido, traedme carne cruda y abundante. Me comería media res, caballeros». El espectáculo era asqueroso, horrible, un hombre devorando carne fresca, comportándose como una terrible bestia. Con gran asombro, los hombres observan cómo devora la carne. Le preguntan al criado que él que está cerca, si es que sabe qué le ha ocurrido. «Caballeros, creedme, don Luis está embrujado por el nahual», comenta el criado. «¿Qué estáis diciendo?», dice. «Ultrajo a la hija del nahual, y por eso él la ha maldecido. Se transformará también en un nahual, creedme». Horrorizado, el consejero del virrey dice que deben de ir por fray Ambrosio de Tagle. Los demás hombres confirman. Después de un rato, llegaron los 2 caballeros y el fraile. Dentro de la casa de don Luis se escuchaban solo rugidos y gemidos bestiales. Cuando llegan, encuentran que el hombre se ha transformado ya casi totalmente en una bestia. «Dios eterno, ¿en qué bestia infernal os habéis convertido, don Luis?», pregunta el consejero del virrey. «Es preciso dar muerte a esta bestia demoníaca», comenta el fraile. Explica a gritos que ha traído una estaca bendita y todo lo necesario para destruir a ese demonio. Ordena que deben atarlo. Mientras tanto, el monstruo grita y ruge que no. Con gran dolor y pena, los amigos de don Luis García de la Serna procedieron a amarrarlo fuertemente.
El fraile, enloquecido, exige que lo mantengan atado para que él pueda clavar la estaca en el corazón. El virrey comenta que no podrá resistir tal horror. El fraile responde que entonces prefiere verlo devorarse a sí mismo. El consejero del virrey reflexiona: «Soy religioso, id mejor a hablar con el nahual para que retire el hechizo». Pero el fraile comenta: «El nahual se ha marchado, nadie sabe dónde se encuentra». Enardecido y sin entender razones, el fraile toma la estaca y el mazo, lo coloca en el pecho del monstruo y... así murió Don Luis. El fraile levanta las manos y grita: «Dios ha vencido». Los hombres, atónitos y con una mirada triste, comentan que deben enterrar el cuerpo en el traspatio. Y así termina esta historia. Esa fue la verdad acerca de la muerte de Don Luis García de la Serna, aunque se dijo que lo había asesinado la audiencia por ser amigo del virrey. En ese preciso año estalló un tumulto y todos los caballeros palaciegos murieron o fueron encarcelados, entre ellos los amigos de Don Luis. Fin. Yo soy John Silence, investigador del oculto. Por favor, recuerda activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Comenta, danos like y suscríbete. Hasta pronto. Cambio fuera. John Silence Radio. Suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.